Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buena mañana para todos. Llegó el viernes y es el último día de abril hoy. ¿Qué haces, Paulita? Buen día para todos. ¿Cómo andás? ¿Cómo les va? ¿Bien? Todo bien, todo bien. Tenemos 15 grados a esta hora en el sur del país, 80% de la humedad, la temperatura máxima será de 18 en las primeras horas de la tarde, va a estar claro y algo nuboso en la mañana y de tarde predominan un poquito más las nubes, ¿no? Claro y algo nuboso, pero con más periodos de nuboso. Así el panorama en el sur hasta la noche. En el centro de Uruguay, ahora 9 grados, 93% de la humedad, ha bajado la temperatura, la máxima será de 20, estará claro y algo nuboso en la mañana con neblinas y de tarde algo nuboso y nuboso, sin lluvias. Mientras tanto, en el norte, la temperatura en este momento es de 11 grados, la humedad de 92%, 24 grados será la temperatura máxima de tarde, algo nuboso a nuboso en la mañana con periodos de cubierto y tarde y noche nuboso y cubierto. Todo pasa. Las noticias en bandeja. El presidente Lacalle Pou dijo que el gobierno está trabajando en instrumentos que se adapten al tiempo que vivimos para fomentar la inversión y el empleo, al tiempo que planea un nuevo paso hacia la nueva normalidad con el regreso del sector público. En la misma conferencia, el mandatario salió a defender la ley de urgente consideración y aseguró que es un proyecto popular, bueno y justo, agregando que hoy lo urgente es más urgente. Falleció ayer por coronavirus un hombre de 68 años en Maldonado y es la 16ª muerte de COVID-19 desde que ingresó la enfermedad al país. Según el último relevamiento del SINAE, de los 630 casos positivos que ha tenido Uruguay, 412 son pacientes que ya se recuperaron. Apareció sana y salva la mujer de 28 años que había sido secuestrada el martes a última hora durante un asalto a una distribuidora en el barrio Pérez Castellanos. De acuerdo a lo informado por el Ministerio del Interior, la víctima llegó ayer en taxi a su casa luego de que los secuestradores pidieran rescate 2 veces y la familia se negara a pagarlo. Volvieron las clases en otras 367 escuelas rurales de distintos puntos del país, que se sumaron a las 344 que habían retornado la semana pasada. El número de alumnos habilitados aumentó considerablemente. Mientras el 22 de abril podían concurrir al aula unos 3.800 niños, ayer se podían incorporar otros 7.200, ya que estos centros que reabrieron son más grandes. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que cree que el manejo del coronavirus por parte de China es una prueba de que Beijing hará todo lo posible para que pierda la reelección en noviembre. En una entrevista con la agencia Reuters en la oficina Oval, Trump comentó que estaba viendo varias alternativas de consecuencias para los chinos por el virus y dijo: hay mucho que puedo hacer. Y el secretario nacional de Deportes, Sebastián Bauzá, dijo que para la vuelta del fútbol habrá que esperar y mencionó que después de esta pandemia el deporte cambiará. En declaraciones a Telenoche y a Telemundo, aseguró Bauzá que trabaja con las distintas federaciones para que algunas disciplinas, como el atletismo, los saltos ecuestres o el tenis, puedan regresar en poco tiempo. Todo pasa, está servido. Siendo las 7:05, les contamos qué tenemos hoy, además del desarrollo de la información. Sobre las 8 estaremos conversando con... Paula, ¿para vos se pronuncia Águeda o Águeda el nombre? Águeda, ¿no? No tiene tilde. Y que bueno, yo sepa, no tiene tilde. No, por eso, para mí es Águeda porque no le leo el tilde, pero no sé, capaz que después aparece y ella dice, mirá, lleva tilde y soy Águeda, pero vamos a decirle Águeda. Águeda Restaino, de la red de organizaciones de personas mayores, que va a estar conversando con nosotros. Bueno, después de, sobre todo, nos interesó charlar con ella después de lo sucedido en algunos residenciales de adultos mayores con el brote de COVID-19. Sobre las 9 de la mañana vamos a charlar con el tenista Pablo Cuevas y 9:30 está la columna de Mario Marcelo Bardanca. Así que... Mariano, ¿puede ser que hayas dicho que hoy es viernes? ¿Cuándo dije que hoy era viernes? Dios mío. Y sí, al arranque del programa. Y claro, ¿puede ser? Sí, es probable, claro. Me recuerdan que hoy es jueves. Claro, porque Así que quizás lo dijiste, yo no me di cuenta, pero yo ni me di cuenta. Puede ser que lo haya naturalizado. Seguramente lo dije porque, claro, es un jueves con pinta de viernes, ¿no? Un jueves con olor a viernes, sí, totalmente. Y bueno, no me di cuenta para nada. Bueno, gracias por el aporte. Pero es jueves.
Qué temprano que te apuntan cosas. ¿Es alguien de tu familia? ¿Viste? Sí. ¿Es alguien de tu familia? Sí, en este caso sí, pero hay gente que apunta cosas desde temprano, muchos oyentes apuntando cosas. Me ha pasado también con otras personas que no son de mi familia que apuntan cosas desde tempranito. Qué bien, sí. Bueno, vamos a empezar con el desarrollo de las noticias y comenzamos con la puesta a punto de esta pandemia de COVID-19 en nuestro país. Un hombre de 68 años que se encontraba internado en el CTI de Maldonado falleció por coronavirus ayer, falleció por COVID-19. Esto lo informó el Ministerio de Salud Pública luego de que el SINAE diera el estado de situación del día. El paciente se convirtió en la 16ª víctima mortal de esta epidemia en nuestro país. Es la 4ª persona que muere en el departamento de Maldonado y según informó Telemundo anoche, era un hombre que, bueno, estaba dentro de la edad de riesgo, tenía algunas enfermedades previas, pero ninguna de esas patologías era grave. De todas maneras, bueno, contrajo el virus y lamentablemente perdió la vida. Ya son 16 los muertos en Uruguay entonces. Ayer se sumaron 5 casos positivos en 876 análisis procesados. La cifra total es de 630 personas infectadas desde que se declaró la emergencia sanitaria el 13 de marzo. Del total de casos positivos, 412 ya se recuperaron, son 412 personas que tuvieron coronavirus y que ya fueron dadas de alta. Con respecto a los últimos datos relevados por el Sistema Nacional de Emergencias, entonces, hasta el momento hay 203 personas cursando la enfermedad, de las cuales 11 se encuentran en CTI. Del total de casos registrados, hasta el momento 95 pertenecen al personal de la salud, 24 son pacientes activos y 71 recuperados. Lo que quiero acotar es que ayer hubo más test positivos, hubo 18 test positivos, pero hay 5 personas nuevas entonces con COVID-19. Bueno, pasamos a lo que es el retorno de las escuelas rurales, que ayer abrió una nueva tanda. Ya recordemos que ya la semana pasada se habían abierto. Ahora les voy a pasar exactamente los números porque, a ver, de las 369 escuelas que estaban previstas para el regreso de cursos, ayer lo hicieron 248. Esta es como la primera cifra que aportaba el consejero de primaria, Pablo Cagiani, en diálogo con Subrayado. Pero el plan del Poder Ejecutivo de reabrir las escuelas sigue en marcha. Quedaron habilitadas para abrir 367, que se suman entonces a las 547 de la primera tanda de este 22 de abril. Muchas escuelas siguen todavía sin poder cumplir todos los requisitos establecidos en ese protocolo sanitario que acordaron las autoridades con los sindicatos, por lo que de las 914 escuelas rurales en total habilitadas desde el 22 pasado, se pudieron abrir hasta ayer 613. Y de las 369 que estaban previstas para el arranque de cursos, entonces concretamente lo hicieron 248. Eso es lo que comentábamos al principio. El porcentaje de asistencia bajó levemente, del promedio de 35% de la primera semana pasó ayer a 28,3%. La semana pasada, en la primera etapa del plan que se había diseñado, las clases volvieron entonces en 344 y la cifra alcanzó las 403 en el viernes. Esto así cerró la semana pasada. Cagiani dijo entonces que están abiertas actualmente en total 613 escuelas en todo el país y asistieron unos 2.200 niños, que son un 28,3% del total de los alumnos. Los centros educativos de 33, que la semana pasada habían regresado a la actividad, volvieron a cerrar después de detectarse un brote de coronavirus en el departamento. Hay que ver cómo sigue esto. La Diaria habló con Limber Santos, que es el director de Educación Rural del Consejo de Educación Inicial y Primaria, que le dijo que son menos escuelas las que comenzaron el 22, las que abrieron ayer, pero tienen muchos más alumnos y también maestros. Entonces suman en total unos 7.200 alumnos y unos 870 maestros, los que pueden ir, los que abarcan estas escuelas, que son más grandes, como comentábamos en títulos, que además están más próximas a las ciudades o a los pueblos,
Por eso, en la mayoría de los casos, los maestros y los niños viajan en ómnibus. El problema que hay que resolver todavía es que las líneas de ómnibus están suspendidas y no se ha logrado destrabar la negociación en relación al transporte. Así que bueno, hay que ver si se logra resolver esta situación. Y todavía quedan por abrir 54 escuelas rurales. Esto es lo que aportaba Santos en diálogo con La Diaria. Aclaró el director que la fecha que maneja primaria para la apertura de estos últimos centros es el lunes 4 de mayo, de la semana que viene. Y de ese total, más de 30 son escuelas catalogadas como grandes porque tienen más de 53 niños, incluso algunas superan el centenar. Y en escuelas donde la relación entre cantidad de niños y espacio disponible no permite que el protocolo se cumpla en cuanto a la distancia de 1,5 metros, por ejemplo, entre cada estudiante, bueno, ahí se va a tomar decisiones como, por ejemplo, cortar la jornada, ¿no? Fragmentarla. Se van a organizar en 2 turnos, de 9 a 12:30 y de 13 a 16:30. Sin embargo, no todas las escuelas pueden hacer estos 2 turnos porque muchas veces el servicio de ómnibus, como les decía hace un ratito, del cual dependen, o incluso el que está ahora en la NEP, permite una sola frecuencia por día. Por tanto, también eso sería un tema a resolver, ¿no? En esos casos se fragmentará la semana, decía él, para que algunos vayan unos días y otros alumnos vayan otros días. Pero todo supone una definición logística y una adecuación, digamos, a las condiciones. La decisión está en manos de la inspección de cada departamento, decía él, que dialoga con las direcciones de las escuelas y que, bueno, van viendo de acuerdo a criterios de flexibilidad y de sentido común. De esas 54 escuelas que conforman la tercera tanda, digamos la tanda que falta retornar a las clases presenciales, hay algunas que tienen problemas edilicios estructurales como voladuras de techos por temporales, problemas con agua corriente o que tienen problemas de condiciones sanitarias, como hay varias de las que todavía no han abierto, que también de las que estaba previsto que pudieran abrir en estos días y no pudieron, muchas de ellas es por condiciones sanitarias. Las escuelas que presentan este problema van a permanecer cerradas, decía él, hasta que se solucionen todos esos inconvenientes. Cambiamos de tema y nos metemos en la conferencia del presidente de la República. Los datos sobre coronavirus que dábamos recién se desprenden también de esa conferencia, porque lo primero que hizo Luis Lacalle Pou fue dar los últimos números sobre la pandemia en Uruguay. Esto es algo de orden, siempre arrancan con esas cifras, y luego se metió derecho en la ley de urgente consideración. Él ayer quería dar los datos primero, porque es lo que hay que hacer siempre en el arranque, y después salir a defender la LUC, una ley de urgente consideración que fue muy cuestionada por la oposición en las últimas horas, en momentos en que se empezó a debatir en el Parlamento sobre este proyecto. Bueno, el arranque de la conferencia, entonces, antes de que comenzaran las preguntas, Lacalle Pou defendió la ley de urgencia y aseguró que es un texto popular, bueno y justo. Pero el gobierno se ve con el derecho y con las ganas, aparte, de defender un proyecto de ley que ha sido muy trabajado. Un proyecto de ley que no surge espontáneamente, que surge de las necesidades de la gente. No hemos dudado en catalogarlo un proyecto de ley popular, un proyecto de ley bueno y un proyecto de ley justo. Y siempre hemos dicho, ustedes nos habrán escuchado, que una medida no importa solo que sea buena, tiene que llegar a tiempo. Y fíjense que casi la mitad del proyecto de ley se lo llevan 2 áreas muy sensibles para los uruguayos, como la educación y la seguridad pública. Y todas las críticas, que son bienvenidas, por supuesto, y a veces nos ayudan a mejorar, también nosotros nos vemos en la obligación de decir que si la gente lo pidió en campaña electoral, que si llevó al gobierno una coalición que sostenía determinadas ideas, las tiene que aplicar. Y la discusión que tenemos que dar es, ¿quieren que siga todo como está? ¿En serio el Uruguay entiende que en seguridad pública no hay que hacer cambios? Bueno, estos son nuestros cambios. Esta es nuestra verdad, no es la única, pero es nuestra verdad y es con la cual comparecimos ante la opinión pública. Y por eso son las medidas que pretendemos aplicar, que creemos las buenas y son de carácter urgente. Luego vinieron las preguntas de los periodistas que estaban ahí en la sala de conferencias de la Torre Ejecutiva y llegó una sobre la ley de urgente consideración. Lo consultaron al mandatario a ver si ahora, después de la pandemia, también era urgente esta ley, ¿no? Le dijeron, ese texto de la ley de urgencia
se escribió y se craneó antes de que ingresara el nuevo coronavirus a Uruguay. Ahora estamos en emergencia sanitaria, con una crisis económica y con otra situación. Sigue siendo prioridad esta ley de urgente consideración y bueno, ahí la calle Pou respondió: me atrevería a decir que lo urgente a raíz de esta pandemia es más urgente hoy. Algunas diferencias en base a lo educativo se están profundizando. En términos de seguridad pública se sabe lo que está pasando y en trabajo y economía lo mismo. También le preguntaron por las diferencias internas que hay, ¿no?, en la coalición multicolor sobre esta ley, haciendo referencia a un tuit de Ope Pasquet que ayer cuestionó al Partido Nacional porque dijo: nosotros hablamos de otro proyecto, de otro borrador, y ahora leo el nuevo texto de la ley de urgencia y hay cosas que no habían sido tratadas por todos los partidos políticos de la coalición multicolor, o sea, no estaban en el compromiso por el país. Son cosas que pretende el Partido Nacional y que las incluyó a último momento cuando terminó de redactar la ley Rodrigo Ferrés, el prosecretario de la Presidencia. Bueno, le preguntaron por esto a la calle Pou porque le dijeron: está bien, son mayoría por sobre la oposición política, pero para algunos temas no hay mayoría, porque hay colorados, independientes o mismo Cabildo Abierto que no se las van a llevar, porque no van a aprobarlas, porque no se discutieron antes. Y la calle Pou dijo: esto se discutirá sin traumas, y si los blancos quedamos solos en algunas ideas, no se aprobarán. Creo que lo ha dicho todo el mundo. Ayer estuve escuchando los discursos de legisladores de la coalición, del Partido Nacional, del Partido Colorado, entre otros, haciendo una defensa del instrumento. Todos hemos dicho una cosa: lo que formaba parte del compromiso por el país, eso hay valga la redundancia, un compromiso a acompañarlo. Y si hay algunas otras medidas que eran propias quizá de la campaña del Partido Nacional y el resto de la coalición no está dispuesta a acompañarlo, hasta por una razón matemática, no va a ser discutido y tratado de que se apruebe. Pero sin mayores traumas. El compromiso por el país, ese es el compromiso. El resto, si se acompaña bien, y si no, nos quedaremos con las ganas. Y a la calle le preguntaron también por el retorno de otras actividades, ¿no? Tras el arranque de la construcción y bueno, viendo que los números no son tan malos esta semana, porque esta semana está el efecto del retorno de la construcción, que fue hace 2 semanas, le preguntaron cuál es el plan ahora para que vuelvan otras actividades. El presidente informó que se está trabajando fuertemente junto al grupo de expertos que pensando en lo que se viene evalúan, ¿no?, la reapertura de distintos sectores del país, y en ese sentido la calle destacó que se empezó a testear por parte de ACE y del Instituto Nacional de Estadística a los trabajadores de la construcción. Sobre este punto aclaró que el sábado se recibirá el resultado de unos 400 test que se realizaron y en caso de tener un resultado positivo, no positivo de COVID, sino que positivo de que haya pocos positivos, digamos, ¿no? Si el resultado es bueno porque hay muy pocas personas contagiadas, se dará un paso más. Ese paso lo va a dar la administración pública. En otro orden de cosas, se ha empezado a testear a los trabajadores de la construcción. Calculamos que para el sábado vamos a tener el resultado de casi 400 test en un mapeo que se ha hecho con el aporte de los científicos que están ayudando al gobierno. Y después de conocidos esos resultados, vamos a dar otro paso más. Recuerden que los pasos el gobierno los está tomando de a poco a medida que los resultados sean favorables. Ese paso lo va a dar seguramente la administración pública. Si los resultados que obtenemos de los test del ámbito de la construcción son positivos, allí ya tenemos un instructivo general con el aval del cuerpo técnico para retomar algún tipo de actividad en la administración pública. Y bueno, sobre este tema le preguntaron sobre si había alguna fecha estimada, ¿no?, para el reintegro de toda la administración pública, y ahí respondió el presidente: en realidad lo que estamos tratando es de tener resultados parciales para seguir abriendo otro tipo de actividades. Seguramente el sábado tengamos los resultados para así reiniciar el funcionamiento de la administración pública. Tenemos un protocolo ya hecho y ya homologado por el grupo de técnicos para ya a partir del lunes liberar diferentes oficinas públicas. No lo quiero firmar
porque si el sábado no tenemos los resultados esperados, no vamos a abrirla. Pero entonces, si de acá al sábado no hay un despegue importante en casos positivos de COVID-19, o sea, si no tenemos una jornada muy mala en nuevos contagios, seguramente el sábado ya anuncian días de la semana próxima para que se reintegre la administración pública. No van a ir todos los públicos de una a trabajar el mismo día, pero seguramente se va a escalonar, ¿no? Y se diagramará una semana con retornos entre lunes y viernes. Después le preguntaron al mandatario sobre la educación. La calle Pou volvió a destacar la reapertura de más de 600 escuelas rurales en nuestro país, pero ¿qué pasa con el resto de los centros de estudio? ¿Qué pasa con las escuelas en zonas urbanas? Bueno, el presidente fue consultado sobre este asunto y sobre si existe la posibilidad de que se pueda llegar a perder el año lectivo, como le sucedió a Paraguay, por ejemplo. Y al respecto dijo: me niego a que este año esté perdido. En todo caso, habrá menos vacaciones. El otro día que hablábamos con ustedes, les comentábamos la cantidad de chiquilines que de alguna manera están usando las plataformas y las que no, entonces ni siquiera es homogéneo. Sobre la preocupación lógica de algunos docentes, pero también de los padres que quieren que sus hijos aprendan, no tenemos una fecha. Tenemos un cronograma, pero no tenemos fechas preestablecidas. Justamente por lo que decíamos al principio de la conferencia, que son los pasos sucesivos que vamos dando. No tiramos la toalla. Me parece que no nos podemos dar por vencidos. Lo que habrá son menos vacaciones. Yo sé que los niños que escuchen esto no van a estar muy contentos. Pero no vamos a dar el año por perdido. Y si llegamos a una situación extrema de que hasta septiembre o más adelante, no creo que sea el caso, se hace circunstancia, habrá menos vacaciones. Porque dar un año por perdido, insisto, no va a ser homogéneo, porque algunos no van a haber aprendido nada, y algunos algo, y algunos bastante. Y yo me resisto a pensar en nuestro país, en nuestra sociedad que ya tiene deficiencias educativas en este mundo tan competitivo, dar por perdido un año. Yo me resisto. Un mensaje importante ¿no? Ya se venía manejando esa posibilidad de que, obviamente, vacaciones de julio, olvídate, porque aparte no va a haber clases en julio, pero digo, vacaciones de septiembre, en el caso de que retornaran las clases, no existen las vacaciones de primavera y ya nos vamos imaginando un enero con clases, ¿no? O sea, o seguro hasta fines de diciembre con clases, si se retoman. Y sobre este tema, el presidente del CODICEN, Robert Silva, también respondió porque la calle Pou le dio paso en un momento y le dijo, bueno, yo digo esto, pero capaz que Robert Silva, el número 1 del CODICEN, puede explicarlo con mejores detalles, puede decir más cosas. Y respondió la misma pregunta a Silva y dijo, es cierto y a nosotros nos preocupa, hay sectores altamente vulnerables que están siendo altamente afectados y estamos focalizando el seguimiento en esos sectores. Estamos tratando de hacer cuestiones que nos permitan avanzar en esta nueva realidad y como sistema educativo no nos podemos resignar a perder el año. Depende de todos nosotros, de los educadores, de la familia, del sistema educativo. Esto fue lo que aseguró Robert Silva y agregó que para que este reintegro se concrete, se piensa en una educación mixta entre presencialidad y educación a distancia. Desde el CODICEN también están evaluando como una posibilidad que vos decías, olvídate de vacaciones de julio. Bueno, están pensando que si se retoma antes de vacaciones de julio, que es bastante probable que suceda, o por lo menos hay una probabilidad de que suceda, mantener una semana de vacaciones de julio. Pero esto no es para descansar, sino para hacer ese corte no haya contagio, que siempre, ¿no?, se hace. Exacto, como siempre las vacaciones de julio tienen una raíz histórica que es evitar la propagación del virus de la gripe en realidad. Sí. Con el mismo espíritu se mantendría quizás una semana, igual, o eso se está analizando desde el CODICEN. Igual es medio absurdo, y obviamente Paula. Las de... Bueno, porque no sé, depende de cuándo vuelvas, ¿no? Claro, depende bueno, de cuándo vuelvas. Por eso, para mí no vuelven antes de julio, pero si vuelven, ponele, ¿no? Entre fines de junio y principio de julio, ¿para qué vas a parar una semana en julio? Ya está, jugátela, o sea, ahí tenés que seguir de largo. Me parece raro. Sí, capaz que me parece lógico que corten en otro momento, pero es como que arrancar y cortar, no sé, me parecería muy extraño.
Sí, todo depende primero de cuándo vuelvan y de qué tanto esté circulando otros virus, ¿no? Porque en este momento que estamos todos con bastante aislamiento, también es verdad que se está viendo menos virus en general, hay menos gripe, o sea, los CTI están vacíos en general, ¿no? O sea, las emergencias vacías. Esto de aislarnos para evitar el contagio de COVID-19 también tiene una buena repercusión en otros virus. Hay que ver qué pasa en invierno cuando la temperatura baje en serio, ¿no? Porque ahora estamos apenas arrancando el otoño. A propósito pasamos a otro tema. A propósito de CTIs vacíos, ya me han dado información de varias mutualistas que en realidad están las mutualistas vacías en general, no solo los CTI. Claro, están los sanatorios los CTI, vacíos. Las emergencias. Es impresionante. Y las policlínicas, ni que hablar. De hecho, hay médicos que dicen, qué raro, o sea, esto nos hace cuestionarnos si realmente todo lo que veíamos era necesario, ¿no? Qué mala gestión estábamos haciendo. Eso por un lado. Y por el otro está toda la alerta de los cardiólogos, por ejemplo, que lo hemos conversado, y de otros especialistas que dicen, miren que lo urgente tiene que seguir viniendo, no se lo queden en sus casas porque es fatal. Se termina dando algo paradójico. Estamos en plena emergencia sanitaria, en una crisis, y los sanatorios y mutualistas y algunas policlínicas están vacíos, sin actividad. Sí. Bueno, ahora sí, les contamos que el lunes que viene, el 4 de mayo, se levanta la Feria Judicial Extraordinaria, que rige desde el 16 de marzo a raíz de esta emergencia sanitaria. La Dirección General de los Servicios Administrativos se reunió el martes con la Asociación de Funcionarios Judiciales para intercambiar condiciones. ¿Cuáles van a ser las condiciones en las que se va a retomar el trabajo? Que ya se sabe que será de forma progresiva. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Bernadette Minbiel, habló con el diario El Observador y dijo que se atenderán los reclamos de los distintos gremios a la hora de reorganizar el trabajo. Minbiel explicó que todavía falta coordinar algunos detalles para reiniciar la actividad y, según el comunicado que emitió la Asociación de Funcionarios Judiciales, las propuestas que se presentaron fueron mantener la distancia entre los funcionarios, algo evidente y previsible, usar tapabocas de forma obligatoria tanto por trabajadores como usuarios de la justicia, recepcionar de forma centralizada todos los escritos, implementar consultas y agenda a través de la web, utilizar mamparas, limitar la circulación en los edificios, organizar las audiencias también para evitar la aglomeración de las personas, y quizás ahí esté el kit de la cuestión, ¿no? ¿Cómo haces las audiencias para seguir garantizando el derecho de las personas a tener una audiencia sin que eso implique un riesgo, ¿no? El Tribunal de lo Contencioso Administrativo resolvió, por su parte, continuar con el periodo de la Feria Extraordinaria por esta emergencia hasta el 31 de mayo. Estableció de todas maneras que a partir del 11 se va a ampliar el horario de atención al público, va a ser de 13:30 a 16:30 para que se abra la posibilidad de presentar escritos. En la Suprema Corte de Justicia y en el Tribunal de lo Contencioso se dispuso la limitación de la actividad, salvo para aquellos procesos urgentes, y además de los funcionarios de la Fiscalía, la Fiscalía General de la Nación, se reintegraron al trabajo en forma gradual ya desde el lunes pasado con medidas sanitarias. Detenidos, testigos, denunciantes, víctimas, abogados y policías van a tener que utilizar tapabocas para poder ingresar a la Fiscalía, y la atención al público continúa suspendida. No se podrán realizar denuncias en las fiscalías hasta nuevo aviso. Eso es un poco lo que está resuelto hasta ahora, pero todavía faltan muchas cosas por aclararse. Y el canciller de la República, Ernesto Talvi, anunció que se canceló el vuelo charter de Iberia del 7 de mayo que iba a repatriar a uruguayos varados en Europa por esta pandemia del nuevo coronavirus. Estamos trabajando intensamente con España para encontrar alternativas que nos permitan concretar un vuelo desde Madrid a la brevedad posible, informó Talvi. En el marco de la operación Todos en Casa, que se está por terminar, el canciller había anunciado en conferencia de prensa el vuelo de repatriación desde España, donde se concentra la mayor cantidad de uruguayos varados en la actualidad, y ese vuelo iba a tener un costo de 350 euros. Talvi dijo también que los vuelos humanitarios de la aerolínea Amazonas-Uruguay, que conectan Montevideo con São Paulo y viceversa, seguirán funcionando hasta fines de mayo. Habrá una leve modificación en los precios de los pasajes,
a los que se puede acceder por la página web de la aerolínea. Y además, en las últimas horas, llegaron a nuestro país 164 uruguayos desde España en un vuelo charter francés y otros 40 uruguayos que llegaron desde Australia, Nueva Zelanda y Chile en el Hércules de la Fuerza Aérea, que antes había llevado a 34 ciudadanos chilenos a Santiago. La Cancillería trabaja ahora en la situación de 39 uruguayos varados en Perú, que se encuentran en una situación compleja por la prohibición interna de traslados. A estas personas se suman otras entre 40 y 60 que quieren volver, pero que según Cancillería no cumplen con la condición de tener pasajes de regreso antes del 12 de abril. Con Mariano Todo pasa, todo pasa. Con Mariano López y Paula Barquet. Son las 7:33 de la mañana, vamos a avanzar con la información y les contamos de este secuestro que por suerte tuvo final feliz, ¿no? Apareció con vida la mujer que había sido secuestrada en el marco de un violento robo, un violento atraco ocurrido el martes en el barrio Pérez Castellanos. Según supieron varios medios que estuvieron en la cobertura, Telenoche, Subrayado, Telemundo, Montevideo Portal, esta mujer apareció sana y salva en su casa, a la que llegó en un taxi. La policía estaba en la casa de la mujer cuando llegó y enseguida le tomó declaración al taxista para saber en dónde había iniciado su viaje. La mujer va a ser citada a declarar ante la fiscal Estela Lorente, donde brindará más datos del secuestro. Otro dato que se pudo saber es que los raptores, los secuestradores, se lograron comunicar con la familia de la mujer para pedir dinero a cambio de su liberación en 2 ocasiones. O sea que pidieron rescate 2 veces. En primer lugar, habrían pedido $300.000 y ante la negativa de la familia, en el segundo intento, pidieron $100.000, pero no lograron lo que querían. Esto es lo que se informa, que no lograron lo que querían. Todo empezó en el asalto donde un grupo copó una distribuidora ubicada en la esquina de Berlín y Corumbé y se llevaron consigo a la mujer de 28 años encargada del lugar con intenciones de que retirara efectivo en cajeros automáticos. Esto según presumía la policía. El auto que utilizaron los delincuentes apareció prendido fuego a los pocos minutos muy cerca de la zona en Corrales y 24 de abril. Pasamos a otra información. Sí. El ministro de Turismo, Germán Cardoso, anunció ayer algunos avances en la elaboración de un protocolo con medidas sanitarias para la reapertura de hoteles y restaurantes. Cardoso dijo que el gobierno definió 3 etapas de acción. La inmediata y la primera es el turismo interno. La segunda, dijo, va a ser el turismo de inversiones, fundamentalmente inversiones extranjeras. Y en la última de estas 3 etapas se pretende que la región esté estabilizada, que nos permita, dijo él, proyectar la temporada alta de verano, y además consideró que no están en condiciones de decir todavía en qué fecha va a empezar el turismo interno. Una fecha calendario no la estamos manejando aún, sería una irresponsabilidad de nuestra parte poner un día, porque como todos sabemos estamos absolutamente atentos a lo que es la evolución en lo que es la contención de propagación del virus y sobre todo en esa primera etapa lo que son los protocolos de acción de higienización en lo que es la reapertura de las instalaciones dentro del país. Sobre los planes de turismo en el exterior, somos absolutamente conscientes de que dependemos de lo que sean las decisiones que vayan tomando fundamentalmente los gobiernos de la región Argentina y Brasil, que son nuestros principales clientes en materia de turismo, y lo que es extrarregión, ir coordinando con lo que hablaba el subsecretario en lo que respecta y tiene que ver a la reconectividad aérea futuro, porque obviamente cuando hablamos de turismo extrarregión, el medio de transporte de tracción de esos clientes en materia de cuenta turística será por vía aérea. Claro, y la vía aérea, no lo dijo Cardoso, pero lo han advertido varios expertos, es una de las de mayores riesgos, ¿no? La actividad aérea supone, como casi todos los transportes, pero la aérea principalmente es muy riesgosa porque la posibilidad de separarse de ir con la distancia suficiente
dentro del avión es bastante complicada. Pero vayamos a lo que dijo Remo Monseglio, el subsecretario de Turismo, que agregó que buscan que los protocolos que se generen para reabrir hoteles y restaurantes estén unificados de alguna manera para que no haya saltos de calidad entre un lugar y otro. Adelantó que van a buscar que los protocolos tengan cierta concordancia, entonces que se respeten determinados mínimos de tratamiento de higiene, de separación de mesas en restaurantes, de ocupaciones máximas en los hoteles que no superen ciertos porcentajes de ocupación. Y Monseglio también adelantó que están trabajando en todo lo que sea el día después, digamos, de que se termine esta situación de emergencia, y dijo que se está trabajando fuertemente para la reactivación de lo que hablábamos, la conectividad aérea. También estamos trabajando en todo lo que sea el día después de que se termine esta situación de emergencia. Fundamentalmente, como Ministerio de Turismo, nos compete estar pensando en la reactivación de la conectividad aérea, sobre todo con el país, el día después. Por lo tanto, en un grupo interministerial estamos abocados a ello y estamos haciendo muchos esfuerzos para que en la forma más inmediata posible la mayor parte de las líneas aéreas que ya tenían conectividad, y ojalá que alguna que todavía no la tenía, empiecen a volar enseguida que esto sea posible. El ex diputado y ex senador suplente del Partido Colorado, Juan Manuel Garino, falleció ayer a los 38 años. Él, se desempeñó como diputado durante un quinquenio y en algunos momentos pasó al Senado como suplente. Era un legislador muy joven, muy activo. Lamentablemente perdió la vida. Ayer Garino estaba en estado muy delicado desde junio de 2015, cuando sufrió un accidente cerebrovascular. Estuvo 5 años en esa situación luchando y ayer falleció. Él fue diputado por Montevideo en el periodo 2010-2015, electo por el sector Vamos Uruguay, liderado por Pedro Bordaberry. Fue Bordaberry también uno de los que reaccionó primero ayer en Twitter y puso esto. Escribió lo siguiente: hoy falleció Juan Manuel Garino, ex legislador, gran trabajador. Sus amigos de Vamos Uruguay recordaremos su bonomía, amistad y capacidad. A su familia, toda nuestra solidaridad en estos duros momentos. Descansa en paz, Juan Manuel. También Andrés Ojeda le envió un gran saludo. Un Andrés Ojeda que es de la generación de Garino, más o menos los dos dirigentes colorados. El Partido Colorado lo despidió de esta manera: con dolor despedimos a un joven colorado que la luchó mucho en estos años, Juan Manuel Garino, diputado por 2010-2015. Saludamos a su familia y amigos en estos momentos tristes, y en especial a su señora Lucía y a su hijo Juan. Otros dirigentes políticos de todos los partidos también, por supuesto, lamentaron el fallecimiento de este dirigente que ingresó muy joven al Parlamento, con 28 años, y lamentablemente también partió muy joven y falleció a los 38. Bueno, vamos a otro tema. La Diaria y el diario El Observador informan hoy que un grupo de científicos y médicos clínicos uruguayos se apresta a iniciar un ensayo para evaluar algo que está circulando en el mundo. Ahora vamos a ver qué es bien, pero básicamente se trata de averiguar si la vacuna BCG puede llegar a brindar cierto nivel de protección frente a la COVID-19, ¿no? Este grupo que está trabajando en Uruguay, que está empezando a trabajar en Uruguay, es liderado por el profesor de la Facultad de Medicina, que también es experto en vacunas, se llama Alejandro Chavalgoiti, que pretende arrojar luz sobre este tema, que hace algunas semanas sacó el New York Times, ya hace más de un mes seguramente que circula esta información desde ese diario, porque hay un paper de investigación de varias instituciones de Holanda, y ahora circula bastante desde hace unos días en redes sociales esta hipótesis, ¿no?, de que esta casi centenaria vacuna que se hizo contra la tuberculosis quizás nos ayuda a prevenir el contagio del coronavirus. Es un tema muy interesante y que está en carpeta en Uruguay. Hay un prestigioso núcleo científico y médico explorando el tema de protección por BCG. Esto es lo que le decía Rafael Radi al diario El Observador. Radi, recordemos, presidente de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay y miembro de este grupo asesor científico honorario
que asiste al gobierno en el combate a la pandemia, ¿no? En las próximas semanas, según Radi, van a generar algún evento virtual seguramente con varios científicos y con el grupo de Chavalgoiti para conocer entonces este proyecto de investigación con mayor nivel de detalle. Chavalgoiti, dice El Observador, es un químico experto en biotecnología relacionada con la salud y está doctorado en Cambridge, y tras contactarse con distintos científicos internacionales que están estudiando este tema, algunos de los cuales forman parte son autores de ese paper que yo les comentaba, que también se puede acceder, que está disponible. Bueno, él se contactó con ellos y elaboró luego un proyecto de ensayo que ya está bajo la evaluación del Comité de Ética del Hospital de Clínicas, esperando que se le dé su aprobación. La prueba básicamente va a consistir en vacunar a un grupo de trabajadores de la salud, no solo médicos, sino también enfermeros y personal de servicio, y ver la incidencia que tiene en ellos el COVID-19 comparado con un grupo que no se vacuna. Esto es lo que le explicaba Chavalgoiti al Observador. La idea se inició entonces a partir de la colaboración que mantiene con el doctor de Holanda que se llama Mijail Netea, no sé si se pronuncia así se escribe. Él es quien describió ese concepto de inmunidad entrenada que está en el paper y que aporta las bases científicas que pueden llegar a dar sustento en definitiva a esta hipótesis, ¿no? De que la BCG puede ser un factor de protección para el COVID-19. Entonces, Chavalgoiti y este holandés han venido trabajando en colaboración en estos temas. Ya desde antes estaban estudiando temas relacionados a la inmunoterapia para el cáncer. Y a fines de marzo, cuando el holandés planteó esta idea de realizar en Holanda y en Australia ensayos clínicos respecto a si la BCG puede ayudar a atenuar los contagios, bueno, entonces apenas lo leyó y apenas se enteró, Chavalgoiti se comunicó con él y le planteó la posibilidad de realizar un estudio similar en Uruguay. Ahí el holandés le envió los protocolos de los ensayos planificados e informó que la experiencia también se iba a replicar en otros países. A partir de entonces se formó un grupo de trabajo local que integran el oncólogo Mauricio Cuello, la farmacóloga Viviana Domínguez y la hematóloga Sofía Grille, que son clínicos con experiencia en ensayos que están interesados en esta investigación. Ellos son los que empezaron a traducir y adaptar los protocolos para poder presentarlos en Uruguay. Y a su vez el equipo se contactó también con gente de la Cátedra de Infectología de la Facultad de Medicina, donde se están en contacto con el profesor Julio Medina y también con la profesora agregada Zaida Arteta, que están investigando el tema. Ya designaron a una profesora de la cátedra que se llama Victoria Frances para estar al frente del ensayo en lo que tiene que ver desde la Cátedra de Infectología, en este ensayo de la que va a centralizar el Hospital de Clínicas, y también está evaluándose una complementación también con el Hospital Pasteur. El equipo que lleva adelante el ensayo ahora entonces está en la etapa también de esperar la aprobación y de ir reclutando personal del sistema de salud que esté dispuesto a participar de esta experiencia. Tiene previsto empezar apenas se obtenga la aprobación del Comité de Ética del Clínicas y las autorizaciones del Ministerio de Salud. Los responsables del ensayo ya han conversado con las autoridades del Ministerio y bueno, están afín, ¿no? Entonces, en definitiva, si el efecto sospechado se confirma, quienes reciban la vacuna de la BCG tendrían entonces que contagiarse menos en este ensayo, y que ya se está haciendo de manera similar en otros países como Francia, Holanda, Reino Unido, Estados Unidos y Australia. Y bueno, si uno mira el paper, la investigación, digamos, que surgió desde varios centros de investigación de Holanda, está bueno ver las gráficas, ¿no? Ellos están graficando en tiempo la cantidad de muertes que se produjeron por COVID-19 en un determinado periodo de tiempo, creo que es marzo, y se ve que todos los países que no tuvieron campaña obligatoria de vacuna de BCG están mucho más arriba en cantidad de muertes, y el conjunto de países, hay algunas excepciones que hay que mirar con detenimiento, como por ejemplo Australia, es uno de los países que no tuvo campaña de vacunación contra BCG y sin embargo tuvo baja tasa de muerte. Pero si uno mira como a grandes rasgos, los colores están en rojo los que no tuvieron vacuna, en verde los que sí, y en verde están mucho más abajo en cantidad de muertes, así que este podría realmente ser un factor de protección. Los científicos lo están mirando
con detenimiento, así que bueno, veremos en los próximos días qué novedades tenemos en relación a esto. Interesante, ¿eh? Súper interesante. Sí. ¿Qué hace, Delmira? Buenos días, muchachos. ¿Cómo Hola, están? Delmi. Muy bien. Bueno. Nos vas a contar más cosas del presidente, porque ayer la última pregunta que la hizo Daniel Rodríguez era sobre el tema de Google. Exactamente, porque Uruguay fue seleccionado entre un pequeño grupo de países para un programa piloto de estudio de movilidad de pacientes positivos de COVID-19. El sistema es implementado por los gigantes tecnológicos Google y Apple, que de manera inédita se juntan para este desarrollo que permitirá a los teléfonos equipados con el sistema operativo iOS de Apple o Android de Google intercambiar información a través de la tecnología Bluetooth para que los usuarios sepan si se cruzaron con una persona diagnosticada como portadora de coronavirus. La plataforma en Uruguay funcionará a través de la app Coronavirus UI, por lo que el gobierno apronta un plan para la instalación masiva de esta aplicación. De hecho, es por el desarrollo de esta aplicación que Uruguay fue seleccionado. Lo que Uruguay aguarda ahora son las garantías de confidencialidad de los usuarios. En diálogo con Montevideo Portal, el ingeniero Nicolás Jodal, que fue quien encabezó la creación de esta aplicación, dijo que no hay una fecha definida aún, aunque las empresas pidieron a Uruguay que fuera viendo el protocolo de la herramienta. En caso de confirmarse y de desarrollarse tal cual está planteado, quienes hayan descargado la aplicación Coronavirus UI en nuestro país podrán recibir la notificación de que estuvieron en contacto o cerca de una persona con el virus. El presidente Luis Lacalle Pou... El Coronavirus Go. El Coronavirus Go, exactamente, sí. Vos te podés, o sea, vos tenés que habilitarlo. Sí, eso, lo que ¿no? había anunciado Salinas un día que no corrió, que no caminó. Bueno, sí, más bueno, o menos, y eso también lo mencionó Radi en la entrevista que tuvo con nosotros, que bueno, que era una posibilidad del rastreo de personas. Sí, Jodal con lo había coronavirus. descartado en un par de ocasiones ante preguntas de los periodistas, pero aparte se lo preguntamos acá, se lo preguntaban en las conferencias después por las dudas y él decía, no, eso está descartado, ni se manejó la posibilidad. Pero esto es nuevo, esto es Google, que nos elige, nos selecciona. Sí, es un plan piloto y el tema más importante es la confidencialidad, dónde están esos datos de las personas. Se supone que el gobierno no maneja la identidad de las personas positivas. Pero bueno, es todo un tema cómo se va a manejar la confidencialidad. El presidente Luis Lacalle Pou realizó ayer justamente este anuncio en la conferencia de prensa. Empiezo por el principio, sí es cierto. Aparentemente, en algo inédito, en dos empresas que compiten, se juntan por primera vez, eligen 4 países, Alemania, Uruguay y los otros 2 los desconozco. Los eligen por un desarrollo uruguayo, que es por la app que ustedes conocen. O sea, como el Uruguay avanzó, gracias al sector emprendedor y a la administración pública, al gobierno que le prestó atención y sumaron esfuerzos para diseñar esta app, que ha tenido una gran utilización, Uruguay es seleccionado por eso. Como a priori, no quiero ser terminante, pero a priori se nos dice y se nos explica en el modo de funcionamiento que es anónimo, simplemente teléfono machea con teléfono cuando hay gente contagiada y eso salta una alarma, no es con nombre, apellido y con la persona individualizada. Entonces, una vez que estemos seguros de eso, que yo no tengo la menor duda, seguramente estemos avanzando con algunas cosas que va a requerir de la app nacional, de estas empresas que se han unido en este trabajo tan importante, que nos parece un insumo bien interesante para este modelo evolutivo rumbo a la nueva normalidad. De 7 a 10, todo pasa. Tiempo pasa. El tiempo pasa. Todo pasa. 7:53 de la mañana, les contamos que hay 15 grados en el sur del país. La mañana se presenta algo nubosa. De tarde va a estar claro y algo nuboso con periodos de nuboso y la temperatura máxima será de 18. Por el centro de Uruguay hace más frío a esta hora. Tenemos 9 grados, 95% de humedad y la máxima será de 20. Claro y algo nuboso con neblinas en la mañana y de tarde algo nuboso y nuboso. No hay lluvias pronosticadas para hoy
en ninguna zona del territorio nacional. En el norte hay 11 grados, 93% de humedad, la máxima será de 24 y se presenta la jornada algo nubosa a nubosa con periodos de cubierto y de tarde va a estar nuboso y cubierto. Todo pasa, cuarta temporada. Mariano López, Paula Barquet, Delmir Infante y Nicolás Delgado. Cuarta temporada. Antes de meternos en la escena internacional, les contamos que el próximo lunes vuelve el estacionamiento tarifado en el centro, Cordón y Ciudad Vieja. Recordemos que tienen el changüí hasta este fin de semana, pero el lunes... Nueva normalidad. Claro, el lunes vuelve y también abre identificación civil el próximo lunes, o sea que también todos aquellos que tenían en el freezer el trámite para cédula y pasaporte pueden retomarlo a partir del lunes. Bueno, ahora sí, pasamos al plano internacional, como decías, Mariano. Ahora vamos a hablar un poco de la carrera por encontrar un remedio contra el coronavirus, que ahora está centrada en un antiviral que, según Donald Trump, el presidente estadounidense, ha mostrado tener un buen efecto en la recuperación de los pacientes. Se trata del Remdesivir. Un estudio divulgado ayer miércoles del principal asesor médico de la Casa Blanca, Anthony Fauci, estimó como un claro efecto de la droga que los pacientes con COVID-19 que fueron tratados con este antiviral Remdesivir se recuperaron 31% más rápido que otros que recibieron placebo en un estudio que se hizo. Los datos muestran, según él, que el Remdesivir tiene un claro, significativo y positivo efecto en la disminución del tiempo de recuperación. Esto prueba que una droga puede bloquear al virus, dijo Fauci, que fue el que supervisó el estudio y que comparó el hallazgo con el desarrollo de los primeros antivirales contra el HIV a fines de la década de 1980. En comparación con los pacientes que recibieron placebo, los que fueron tratados con Remdesivir, que es un medicamento del laboratorio Gilead, sanaron en una media de 11 días en lugar de 15 días que fueron los que recibieron placebo. Y en cuanto a los efectos sobre la mortalidad, los resultados no son significativos. El grupo tratado con Remdesivir sufrió una mortalidad de 8% y el otro grupo recibió una mortalidad de 11%. Hay una leve diferencia, pero no es sustancial. Esta es la primera vez que se ha demostrado que un medicamento tiene cierto efecto contra el COVID-19. El estudio empezó el 21 de febrero, involucró a 1.063 pacientes de 47 en Estados Unidos, son 47 en Estados Unidos y 21 en Europa y Asia, de distintos países, ¿no? Peter Horby, que es un epidemiólogo de la Universidad de Oxford, que no tuvo participación en el estudio, dijo que todavía falta conocer algunos resultados del estudio, o sea, verlo completo, pero que si se confirma esto, podría ser, dijo, un resultado fantástico y una gran noticia para la lucha contra la enfermedad. Y desde la FDA, la Agencia Federal de Medicamentos de Estados Unidos, Scott Gottlieb, que es el ex comisionado de la agencia, escribió en Twitter que los datos alcanzan como para justificar que se considere una autorización para uso de emergencia, al menos de este medicamento, lo cual permitiría a los médicos ya recetar el Remdesivir fuera del contexto de los ensayos clínicos que se han hecho hasta ahora. El grupo estadounidense Gilead Science dijo ayer miércoles que el Remdesivir alivió los síntomas de pacientes de COVID-19 cuando se utilizó sobre todo en etapas más tempranas de la hospitalización en comparación con quienes fueron tratados más adelante. O sea que esa sería la etapa en la que este medicamento podría hacer efecto. El 62% de los pacientes tratados anticipadamente fueron dados de alta de los hospitales, en comparación con el 49% que recibieron el fármaco más adelante, ¿no? O sea que ahí estaría demostrada un poco la oportunidad del antiviral. El estudio demuestra el potencial de algunos pacientes para ser tratados entonces con un régimen que se estima en 5 días, según el laboratorio. Sin embargo, un borrador del resumen, porque nada de esto se hace sin controversia, por supuesto, la OMS liberó un borrador que resume el estudio de este que estamos hablando, y la semana pasada
según se supo de esta filtración, la OMS dice que el remdesivir no logró mejorar la condición de los pacientes ni reducir la presencia del patógeno en el torrente sanguíneo. Hay otro estudio que se hizo en los hospitales de la ciudad de Wuhan, en China, que se publicó también ayer miércoles justamente en la revista científica, la británica The Lancet. Dice que este antiviral, el remdesivir, no está asociado con beneficios clínicos significativos en los pacientes de COVID-19. Así que bueno, los autores de este artículo del Lancet advierten que la interpretación de los resultados es limitada porque la prueba no pudo reclutar suficientes pacientes, falta un poco de evidencia. Por lo tanto, se concluye en un comunicado en relación a ese artículo que les estoy comentando, el último, el de Lancet, que todavía falta evidencia de más ensayos clínicos que están en marcha ya para entender mejor si el remdesivir puede proporcionar beneficios clínicos significativos o no. Pero bueno, si bien todavía las aguas están divididas en relación al beneficio de este medicamento, hay una corriente bastante potente que dice que sí, que puede llegar a ser útil. Todo pasa, el periodístico de Océano.